Para la próxima clase me acuerdan de iniciar a grabar desde temprano, porque hasta ahora me acordé y hasta ahora empecé a grabar. Que igual yo les voy a dejar las diapositivas en el Classroom. Entonces, y lo que va a quedar grabado es lo que está de aquí en adelante, para que lo tengan presente. No me di cuenta y no estaba grabando. Lo siento. De hecho, sí quería grabar toda la sesión porque digamos que yo tengo esta misma clase los lunes y la idea era que ellos adelantaran un poco el tema viendo esta clase colgada en el YouTube, pero pues bueno, mismos gajes del oficio que pasa. Bueno, vamos sobre el riesgo financiero. El riesgo financiero básicamente es el riesgo adicional que asumen los accionistas cuando la administración decide financiar sus activos con deuda o acciones preferentes. Es decir, ¿de dónde va a sacar el dinero la empresa para financiar proyectos? Un proyecto puede ser abrir una nueva sucursal, entonces, o ampliar la capacidad productiva. Eso es un proyecto a nivel de empresa. Entonces puede ser con terceros, con empresas de financiamiento, o puede ser con sus propios socios. Si lo hace con sus socios, el riesgo que está asumiendo la empresa se lo traslada a los accionistas. ¿Por qué se da el traslado hacia los accionistas? Porque en el peor escenario, si la empresa entra en bancarrota, primero tiene que liquidar la deuda a terceros. Como primero tiene que liquidar deuda a terceros, entonces a los últimos que paga la empresa cuando entra en una situación de bancarrota es a los accionistas. Entonces digamos que el riesgo en últimas lo va a asumir el accionista. Diferente si, por ejemplo, los proyectos se financian con bancos. Por términos de leyes, a los primeros que se les paga es a proveedores y a los dueños o a los acreedores de deuda. Entonces, en este caso, en caso de una bancarrota, se paga primero a proveedores, cuentas por pagar, se paga la deuda de corto plazo, deuda de largo plazo y, por último, los accionistas. Lo que queda se reparte entre accionistas. Bueno, ya que no hay mucho más que decir. ¿Cómo es este riesgo financiero en términos de... ¿no? Espérenme un segundo. Bueno, yo espero. Que tenía pensado en esta clase enseñarles unas cosas de Excel, pero creo que no vamos a alcanzar y nos va a tocar dejarlo para la próxima semana. Pero bueno. A ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Igual ya nos falta un poquito para llegar al Excel, que es básicamente cómo medir el riesgo en términos del Excel. Pues con un par de datos. Listo. Entonces tenemos. Sí, señor, fórmulas. Entonces tenemos en la introducción, en la etapa de introducción de la empresa tiene poco o ningún nivel de endeudamiento. ¿Por qué sucede esto? Es porque cuando la empresa inicia hay un alto riesgo de mortandad. Entonces los bancos prefieren no prestar porque hay un alto riesgo asociado a sus préstamos. Entonces en la etapa de introducción casi que toda la actividad financiera de la empresa se carga sobre los socios. Entonces cualquier inversión o cualquier financiamiento de proyecto se cae sobre los socios.
Por eso es muy importante en esta etapa tener en cuenta eso, que pues acceder a crédito público, bueno, a crédito financiero, es muy difícil a título de la empresa, valga aclarar. Entonces, es decir, a título de las personas sí se puede hacer, pero pues como se hace a título de personas, estamos hablando de los socios. Ya posteriormente en la etapa de crecimiento, digamos que los flujos son más ciertos, pero las empresas van a pedir un alto colateral para la empresa. ¿Qué significa un alto colateral? Es decir, van a requerir soporte de la deuda. El colateral es con qué va a soportar usted la deuda. Entonces usted le puede decir a la empresa, no, yo la soporto en máquinas o lo soporto en capital físico, líquido, capitales en cuenta o por movimientos que me dan una idea de cómo es el comportamiento de la empresa y el valor de la empresa. Entonces, en la etapa de crecimiento, lo que las compañías de financiamiento le van a pedir a ustedes es, ok, ¿cómo lo va a soportar? Y normalmente es un alto colateral. Ustedes lo pueden llevar a casos particulares. Cuando ustedes van a un banco a solicitar un crédito, normalmente le piden, ok, si tiene activos, en qué están representados esos activos y en función de eso, de su patrimonio, puede establecer un tope máximo de préstamo. Lo mismo sucede a nivel de empresa. Es decir, qué tan grandes son sus activos normalmente se refleja en los estados de resultados y en función de eso pueden solicitar o no financiamiento. Casos particulares para mencionar aquí es el caso Enron, que básicamente manipula los estados financieros precisamente para acceder a altos niveles de financiamiento. Entonces conocen un poco más de eso que yo. En la etapa de madurez, el riesgo ya es medio, es decir, ha bajado el riesgo. El problema es que la empresa promete bajas tasas de rentabilidad, pues es un problema a nivel de socios. Y pues le cuesta mucho usar el capital. ¿Por qué? Porque a nivel de socios, los socios conocen que la rentabilidad es baja, entonces no están dispuestos a prestar dinero o a hacer inversiones altas de dinero, precisamente porque el retorno es bajo. Entonces, la rentabilidad esperada o la rentabilidad mínima que exige el inversionista suele ser mucho más alta que la rentabilidad prometida por la inversión. Entonces, por eso no se ejecutan inversiones desde los socios en esta etapa de madurez. Se caracteriza por tener pocos proyectos la empresa, es decir, la empresa no es aversa al riesgo, entonces no va a pretender incursionar en muchos proyectos. Pero una ventaja que tiene frente a las firmas, más bien frente a las entidades de financiamiento, es que tiene alto poder de negociación. Como es una empresa ya establecida en el mercado, ya es madura, ya tiene claro cuáles son sus activos, cómo, es decir, tiene balanceado toda su operación. Es una empresa muy estable, entonces puede negociar bajas tasas de interés con las firmas, pues con las compañías de financiamiento. Ya, como lo veníamos mencionando, si la empresa no se reinvierte, no se reformula, se repiensa, se modifica, no se ajusta, tiende a posteriormente ir a una etapa de declive, puede durar en varios años o puede ser cuestiones de meses, depende del segmento en el que esté ubicada. Esta etapa de declive sí tiene un alto riesgo. ¿Por qué? Porque primero, de la etapa de madurez no tiene muchos proyectos de inversión. Entonces, no hay, ¿cómo decirlo? No hay promesas de innovación realmente. Y la empresa lo que busca es minimizar la pérdida desde los socios y accionistas. Entonces, la empresa no va a incursionar en medidas muy fuertes que la puedan llevar a hacer mayor la pérdida. De hecho, eso es una estrategia para los que quieren averiguar un poco. Esto de acá, desde la teoría de juegos, se conoce como estrategia Minimax.
o min-max. Es decir, ¿sí es minimax? Sí, minimizar la máxima pérdida. Es decir, yo hago lo más chiquito posible la pérdida máxima en la que puedo incursionar. Entonces, la parte de la maximización corresponde a la probabilidad en que yo estoy asumiendo la pérdida, hacer esa probabilidad lo más chiquita posible, ese tope máximo de pérdida. Pero se llama estrategia minimax. Y pues aquí ya hay alerta de bancarrota. También hay varios estudios alrededor de la bancarrota que son muy interesantes. Pues, cuando quieran hacer trabajos de grado. Señora Laura. No, nada, profe. Bueno. Y bueno, ¿puedo borrar? ¿Puedo seguir? Bueno, creo que todos dijeron que sí. Entonces decimos que el riesgo total que asume la empresa es la suma del riesgo sistemático con el riesgo no sistemático. Y aquí hay unas formas de medir el riesgo. Esta es la parte interesante del asunto. Básicamente, la primera medida que vamos a ver es la rentabilidad esperada. La rentabilidad esperada la representamos con, con las letras R y E. Eso es rentabilidad esperada. Y es lo que se espera que rente una inversión, donde X es la rentabilidad del escenario Y. Voy a regresar un momento que me están pidiendo regresar y ya vuelvo sobre esto. ¿Esta? ¿O más atrás? Bueno. Bueno, entonces va a seguir. Entonces nos dice, nosotros tenemos un escenario y la rentabilidad asociada a ese escenario. Voy a rayarles como para mostrarles las cosas. Entonces, esta X es la rentabilidad y la Y, ese es el escenario. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo calcular la rentabilidad de invertir en papas o yuca. Entonces, Y me representa si es una papa o una yuca, y X me dice cuál es la rentabilidad de esa papa o esa yuca. Entonces, el conjunto de las dos va a ser XY. Quiere decir, la rentabilidad de la papa será X1, por ejemplo, y la rentabilidad de la yuca sería X2, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos la rentabilidad y el escenario. Y tenemos la probabilidad de que ocurra ese escenario. Ay, perdón. Entonces tenemos P, nos va a indicar qué es la probabilidad. Voy a hacerlo en otro color para distinguirlo. P es la probabilidad y que depende de un escenario. Entonces, ok, ¿con qué probabilidad yo puedo invertir en papa y con qué probabilidad yo puedo invertir en yuca, por ejemplo? Pero cuando hablamos de escenarios, podemos hablar de escenarios buenos o malos. Entonces yo puedo decir cuál es la rentabilidad de invertir un dinero si el escenario es bueno y cuánta es la rentabilidad si el escenario es malo. Y cuál es la probabilidad de que ocurra un escenario bueno y cuál es la probabilidad de que ocurra un escenario malo. Entonces voy a escribirlo acá.
Entonces, este XI, por acá, significa los escenarios posibles. Listo. La rentabilidad de acuerdo a los escenarios posibles. Entonces, ¿cuántos escenarios podemos tener? Depende de I. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 escenarios posibles, pues I va a ser 1, 2 y 3. Si son 3 escenarios posibles. Si tenemos 4 escenarios posibles, pues I va a ser, ¿cuánto les dije? 4, pues I sería igual a 1, 2, 3, 4. Y tenemos del otro lado la probabilidad. Y esto básicamente nos dice cuál es la probabilidad de que ocurra cada escenario. Entonces yo multiplico a cada rentabilidad su probabilidad de ocurrencia y sumo todos los posibles escenarios. Y esa va a ser la rentabilidad esperada. En la siguiente diapositiva les tengo un ejemplo, como para que quede un poco más claro cómo funciona esa fórmula. Entonces les pregunto, ¿puedo seguir? Sí, señor. Bueno, señor. Espera un momentico que algunos están copiando, entonces. Igual ya vamos a terminar la sesión. Yo creo que el ejemplo lo voy a desarrollar la próxima clase. Solamente les voy a mostrar qué es lo que vamos a ver alrededor de estas medidas. Y ya la próxima clase lo resolvemos todo en el Excel para que vean cómo se pueden calcular de acuerdo a los datos que ustedes tengan. De hecho, creo que se hizo un poquito larga esta sesión. Pensé que me iba a rendir un poco más. Por favor, los que no me hayan enviado su correo electrónico institucional, hacerlo en el transcurso de estos días. Bueno, voy a borrar todo esto y les muestro así como a grandes rasgos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos varios escenarios, que es como lo que veníamos hablando. Tenemos diferentes escenarios. Los escenarios están aquí a la izquierda. Todos son escenarios. Entonces dice, ¿cómo es el estado de la economía? Buena, mala, muy mala, buena, en fin. Y aquí tenemos con qué probabilidad ocurre ese escenario, de acuerdo a una inversión. Entonces, esto en conjunto me va a generar una rentabilidad esperada, que es esta de acá. Luego tenemos otra inversión, que es la inversión B. Tenemos la inversión B. Y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos escenarios en la inversión B. Y al final calculamos su rentabilidad esperada. En este ejercicio, pues, cuando lo hagamos,
la próxima semana nos vamos a dar cuenta que van a dar iguales. Vamos a ver cómo se calculan. Y a pesar de que la rentabilidad esperada sea la misma, vamos a ver que si utilizamos otras medidas de riesgo, podemos ver que una puede ser más riesgosa que la otra. ¿Cuáles son esas otras medidas de riesgo? Van a ser la varianza, que es una medida traída de la estadística, y el punto de equilibrio no para este ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para punto de equilibrio, y normalmente aquí iría la desviación estándar, que sería como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces en este caso la varianza es una medida de dispersión de los datos. Entonces vamos a ver cómo se hace esta rentabilidad esperada en el Excel, la varianza en el Excel y explicarles el punto de equilibrio y cómo pues podríamos hacerlo también en el Excel si quieren, que es básicamente cuánto es lo mínimo que tiene que vender la empresa en términos de cantidad de productos para poder ser viable económicamente hablando. Esta medida de punto de equilibrio es una medida interna, valga aclarar. Pues puede ser objetiva, ya les voy a contar la otra clase cuándo es objetiva, y también puede ser interna y les contaré bajo qué condiciones. Por ahora vamos a mirar esas tres medidas de riesgo. Consideraciones adicionales a la clase ya para irnos. En el correo les envié el libro del cual yo estoy tomando toda esta información. La idea es que ustedes vayan adelantando la lectura del libro, de este capítulo, que es el capítulo 4, si mal no recuerdo, 3 o 4. Bueno, yo en el correo les dije, en la guía de trabajo, yo les envié una cosa que se llama guía de trabajo de esta semana. Ahí en esa guía dice que se tiene que hacer la lectura de un capítulo de ese libro. Del libro que les envié hoy en la tarde. Entonces la idea es que ustedes vayan adelantando. Básicamente todo lo que les mostré acá es lo que está en el libro. Entonces vayan a adelantar todo trabajo allí. Y yo creo que la próxima semana les dejaré un taller práctico para empezar a sacar noticas de talleres que me las van a enviar al correo. Entonces, la tarea esta semana es, por favor, hacer la lectura de ese capítulo que les dije. Al menos hasta donde llegamos hoy, por favor. Y ya, porque lo que yo les mostré acá es como un resumen. Entonces, no se les vaya a olvidar. Y ya, vamos a dejar por acá por hoy. Ya son las 8:20, yo creo que está bien. ¿Alguna duda, queja o reclamo? Pues llamar a lista, no sé. ¿Será que llamamos a lista? Bueno, la próxima clase sí llama a lista. Esta clase no la va a llamar a lista, para darle tiempo a las personas para que se conecten. ¿Qué tal les parece la dinámica así? Quiero escucharlos antes de que se vayan o que me escriban. ¿Qué tal les parece la dinámica de esta manera? ¿Cómo le parece la clase? Pues esta partecita de la grabación que vimos va a estar colgada en YouTube y el link se los voy a compartir por medio del Classroom. Ahí lo subo. Entonces, seguramente también les enviaré el link al correo, pero pues básicamente va a estar alojado en el Classroom. La matemática que vamos a ver es de uso del Excel, así que pues les voy a enseñar algunas bobaditas del Excel. Entonces no creo que sean muy complicadas. Pues mientras todos tengan Excel no hay problema. Entonces, igual si tienen dudas me pueden preguntar, no hay ningún problema. Me pueden escribir al correo electrónico.
Y, y ya, si no tienen Excel, pues pueden descargar la aplicación para el celular. No sé cómo funciona el editor de fórmulas ahí, pero pues yo sé que para celulares es gratis el Excel. Y pues ojalá todos en su computador tengan Excel o lo consigan de aquí a allá si pueden. Igual, el tema de las lecturas es porque en la educación virtual, digamos que es muy complicado resolver todas las dudas sobre la marcha porque pues aquí no hay tablero y digamos que uno no puede prever todas las situaciones posibles. Entonces la lectura ayuda mucho, en este caso, a que ustedes entiendan mejor la cosa y que podamos avanzar. Entonces hay algunos temas que son un poquito más densos, entonces lo ideal es que ustedes ya lo hayan leído previamente y en clase pues vamos más bien resolviendo dudas muy particulares, muy puntuales, las que vayan apareciendo. Entonces por eso les encargo mucho la lectura. Es importante que hagan la lectura. Y pues los que están en cuarentena, yo creo que tienen tiempo libre para las lecturas. Y que está en español, es decir, también hay otra ventaja ahí. No les estoy pidiendo nada del otro mundo. De hecho,